Y hay muchas preguntas de padres de familia, de maestros, de escolares, de cómo será el próximo año la nueva gestión escolar 2021. ¿Serán semipresenciales? ¿Serán presenciales ya en algunas regiones? ¿Serán de manera virtual por internet las clases? ¿Qué es lo que va a pasar en esta nueva gestión? Hoy nos acompaña para despejar estas dudas el ministro de Educación, el señor Adrián Kelga, a quien le damos la bienvenida y gracias por primera vez aquí en los estudios. Buen día, compañera periodista. Es un gusto estar en el canal para poder socializar con toda la población lo que desde el gobierno y desde el Ministerio de Educación pensamos realizar con la gestión escolar 2021. Ministro, hay muchas consultas, muchas preguntas por parte de este sector, ¿no? Los padres, maestros, directores, la gente. ¿Qué va a pasar con la gestión 2021? Considerando esto que las autoridades en salud han manifestado que aproximadamente en mayo del próximo año sería un rebrote, ¿no? Por la pandemia. Justamente usted hacía un apunte realmente fundamental. Hay la previsión de que habría un rebrote a partir de mayo, entonces tenemos que tomar todas las previsiones necesarias para que el tiempo previo a esa fecha podamos retornar a las clases semipresenciales, que es la propuesta fundamental del Ministerio de Educación. Consideramos que se hace muy necesario establecer el contacto directo entre maestras, maestros y nuestros estudiantes. En ese sentido, las clases semipresenciales estarán acompañadas por el apoyo de las plataformas virtuales, por cartillas educativas, CDs, también por programas educativos en radio y en televisión. Semipresenciales, es decir, que van a ir por grupos a las clases. ¿Nos puede dar más detalles, por favor, de esta propuesta? Sí, bueno, imaginemos un curso de 30 estudiantes. 15 asistirían lunes, miércoles y viernes y los otros martes, jueves y sábado. Entonces ahí evitamos el tema de la aglomeración, del contagio y lo más fundamental, vamos a restablecer el contacto directo entre maestras y estudiantes. Este año tuvimos una situación muy caótica al respecto porque se dio la cuarentena y no había ningún contacto que permita un uso adecuado de las plataformas virtuales. En ese sentido, muchos estudiantes han quedado marginados del proceso educativo. Por eso es importante que todos nos pongamos de acuerdo para encarar de este modo el proceso educativo con ese contacto directo que nos permita además desde la escuela, desde las aulas, socializar el uso de elementos básicos para evitar el contagio. El barbijo, el alcohol en gel y el distanciamiento social, ¿no es cierto? Sabemos que nuestros niños son los portavoces en el hogar sobre las medidas de bioseguridad que debemos asumir y practicar de manera permanente. Pero no solamente esa es la posibilidad, sino la posibilidad de que nuestros niños, estudiantes, puedan también estar preparados en medidas preventivas contra diferentes riesgos que existen en el hogar, en la calle, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea básica. Ahora, ministro, sobre esta propuesta, las clases semipresenciales en el país desde el próximo año, ¿se va a socializar con los padres de familia? Porque, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si padres de familia, algunos de ellos dicen, no, yo no quiero, mientras siga la pandemia y pero un rebrote, no quiero enviar a los chicos al colegio? ¿Se va a socializar? ¿Va a depender de las unidades educativas o va a ser obligatorio esta medida? Bueno, lo que pretendemos es que sea una medida consensuada. Para eso hemos previsto la realización de un encuentro pedagógico, esperemos sea hasta mediados del mes de diciembre. ¿Quiénes participarían? Bueno, participarían básicamente los maestros, padres de familia, toda la estructura del Estado y los gobiernos municipales y departamentales. Sin la participación de estos actores, obviamente vamos a tener dificultades. En las unidades educativas debe haber un respaldo fuerte de las alcaldías, de los municipios, para que las escuelas estén en óptimas condiciones, los sanitarios estén adecuadamente equipados y tengamos elementos de bioseguridad al ingreso. Entonces, si tenemos esas condiciones, considero que padres de familia van a estar de acuerdo en retomar el contacto directo con los estudiantes en las clases semipresenciales. Ahora, si hay colegios que quieren seguir con la educación virtual a pedido de los padres de familia, ¿esto va a ser posible también?
Bueno, vamos a escucharles, ¿no es cierto? Vamos a ver cuáles son los argumentos que nos presentan, porque sí puede darse esa excepcionalidad, porque la propuesta basa también, si bien es presencial, en que tenemos que tomar todas las medidas para proteger la vida de nuestros niños. Especialmente los de primaria, los más chiquititos. Correcto. Que no saben todavía cuidarse, ¿no? O sea, utilizar de manera correcta el barbijo y todo lo que se necesita, ¿no? Correcto, entonces estos elementos serán parte de ese diálogo que vamos a realizar en ese encuentro pedagógico. Ahora, han habido propuestas de ex autoridades inclusive que decían, bueno, el primer semestre tiene que ser de nivelación. ¿Cómo va a ser ya la metodología de lo avanzado de las materias fuertes en torno a el 2021? ¿Considera usted que deberían nivelarse antes de seguir avanzando las materias el próximo año? Bueno, primera situación, todas las materias del plan de estudios son importantes por sí mismas. Segundo, que anualmente los maestros, cuando entramos a nuestras aulas, realizamos una etapa de evaluación diagnóstica. Entonces le daremos un mayor tiempo a ese proceso para identificar cuáles son las dificultades, las carencias, las ausencias, y en función de aquello los maestros establecerán las estrategias metodológicas para lo que usted mencionaba, que es también el reclamo de muchos padres de familia, la nivelación en cuanto a el abordaje de conocimientos para el siguiente grado. Entonces, porque han habido estudiantes que dejaron las clases completamente, ¿no? Y otros que han seguido, que siguen todavía con las clases virtuales, ¿no? Entonces, no hay todavía una igualdad en el tema de avance de materias, ¿no? Correcto, por esa misma situación vamos a hacer esa evaluación diagnóstica y en función de los resultados habrá la intervención pedagógica por parte de maestras y de maestros. Ahora, ministro, ¿qué pasa con las herramientas? Uno de herramientas que tienen que ver con la educación virtual, uno de los problemas grandes fue eso, ¿no? El año pasado, de que no todos tenían las mismas posibilidades, principalmente del internet, que es lo primero que se necesita para tener la clase virtual, el internet, computadoras, algunos niños no tenían celulares. ¿Se está tomando en cuenta esto para poder ayudar también a estas familias? Sí, ya hemos tomado contacto a nivel del gobierno central y hemos decidido establecer un comité permanente para prevenir el COVID, y uno de esos elementos estará destinado a atender cómo retomamos la educación semipresencial. Es decir, por parte del Estado tenemos la proyección de garantizar la accesibilidad. Obviamente, quizás no sea en el corto plazo, pero identificaremos los lugares donde se requiere la conectividad. Pero el contacto con nuestros estudiantes, la educación semipresencial, es lo primero que tenemos que retomar. La conexión virtual va a ser complementaria. Como bien usted decía, en algunos lugares vamos a demorar todavía en tener la conectividad. Entonces, ahí va a ser importante el contacto directo y vamos a apoyar con materiales de apoyo. Hemos socializado la propuesta ya hace algunos días y varios maestros nos han escrito al WhatsApp y nos han hecho conocer que tienen preparado ese material para poder imprimirlo en cartillas o copiarlo en un CD. Entonces, de ese modo vamos a apoyar. ¿La educación por radio, por televisión también se va a mantener? Sí, efectivamente, el Ministerio de Educación tiene una infraestructura adecuada y estamos con la misión de incorporar a personal especializado para que desde ahí podamos apoyar también los procesos formativos. Uno de los conflictos también por el que se ha atravesado ha sido el tema económico, ¿no? Padres que decían, bueno, no es justo que paguemos las mismas cuotas de las pensiones cada mes por una educación virtual que la han comparado muchísimo, ¿es cierto? Decían, no es lo mismo, efectivamente. ¿Cómo se va a manejar este tema? Porque ahí estaba el punto neurálgico, como quien diría, en torno a los padres de familia. Si la educación va a ser semipresencial, ¿las pensiones deberían ser las mismas? Bueno, lo primero que tenemos que realizar es recabar la información del estado real de la situación. No tenemos ese dato todavía, porque de manera extraoficial se manejan justamente esos aspectos, ¿no? Que en algunas unidades educativas particulares llegaron a un acuerdo, en otras no, pero hay la necesidad de contar con la libreta. Pero se va a tocar este tema, evidentemente. Sí, vamos a analizar este asunto en el marco de una reunión técnica con los directores departamentales que ya ha sido convocada para el día de mañana en Cochabamba. Vamos a recibir la información y vamos a procurar generar espacios de diálogo que nos permitan tomar acuerdos
pero lo que sí tenemos que dejar claramente establecido que no podemos privar a nadie del derecho del acceso a la educación. Muchísimas gracias, Adrián Quelca, ministro de Educación, estuvo con nosotros en Levántate Bolivia. Que tenga muy buenos días, gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias y un saludo a todos los televidentes de este programa muy importante de alcance a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias a usted, ministro. 7:04, seguimos con más información.